El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando de tonos dorados y naranjas la vasta llanura que rodeaba el viejo depósito rural. La brisa, suave y cargada de polvo, acariciaba la piel arrugada de Simón, el hombre de 74 años que había encontrado en esa ruina su único refugio. Durante décadas, la ciudad había sido su hogar, un hogar lleno de recuerdos y de personas que alguna vez lo amaron. Pero todo eso había quedado atrás cuando la vida le arrebató a su esposa y a sus hijos, quienes, después de la muerte de su madre, decidieron que él ya no era necesario. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Los vínculos familiares se fueron deshilachando hasta que desaparecieron por completo, dejándolo solo, sin nada más que su nombre y una tristeza profunda en el corazón. Simón caminaba lentamente hacia el depósito, un lugar que antes pertenecía a un pequeño granjero, ahora abandonado y deteriorado, como su vida. Las paredes de madera ya no eran lo que solían ser. Las ventanas rotas y las puertas desajustadas dejaban entrar el viento de la tarde y lo envolvían en una soledad palpable. No esperaba mucho de aquel lugar, más que una tregua temporal de la indiferencia del mundo, pero allí, en ese rincón olvidado por todos, sentía que quizás podría encontrar algo de paz. Su perro, un mestizo que había adoptado meses atrás y que le acompañaba sin preguntar, caminaba a su lado, mirando hacia adelante con la misma curiosidad que él. El animal también se había acostumbrado a la nueva vida en ese rincón apartado, sin ningún tipo de pertenencia al pasado. No había más que el crujir de las maderas bajo sus pies y el sonido del viento moviendo las hojas secas en el suelo. La tranquilidad era abrumadora, pero algo en el aire le decía a Simón que, de alguna forma, no todo estaba tan en calma como parecía. Al entrar en el interior del depósito, el olor a madera vieja y moho lo golpeó. El lugar estaba lleno de cajas amontonadas en los rincones, algunas de ellas cubiertas de polvo y otras más deterioradas por el paso del tiempo. Había muebles viejos, sillas rotas, mesas cubiertas de telarañas, pero también había una sensación de abandono total, de que allí nunca se había dejado nada importante. No importaba. Simón no necesitaba mucho. Solo quería descansar de las heridas de su pasado. A lo largo de los días se fue acomodando en el depósito. No había mucho que hacer, pero había encontrado un rincón cómodo cerca de la ventana rota, donde podía mirar el campo vacío y pensar en lo que había sido su vida. A veces se sentaba junto a la ventana con Bartolo, su perro, recostado a su lado, y observaba el mundo que seguía sin él. En ocasiones pensaba que este lugar, aunque solitario, le ofrecía una especie de consuelo, como si el tiempo por fin lo hubiera dejado en paz. Sin embargo, una tarde, mientras exploraba más a fondo el depósito, algo cambió. Mientras pasaba por una de las pilas de cajas amontonadas en un rincón oscuro, Bartolo comenzó a ladrar. Simón se detuvo, sorprendido por la actitud de su perro. Bartolo no ladraba sin razón, y algo en su actitud alertó a Simón. El perro olfateaba frenéticamente las cajas, como si detectara algo que él no podía percibir. Curioso, Simón se acercó lentamente y, al llegar junto a su perro, vio que las cajas no solo estaban apiladas, sino que también parecían estar cuidadosamente alineadas. Algo en esa disposición no le parecía natural. Decidió investigar, y al mover una de las cajas más cercanas, notó que el suelo debajo de ellas estaba ligeramente hundido. Un leve crujido acompañó el movimiento, como si el suelo cediera levemente. Simón se agachó, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, mientras Bartolo seguía olfateando con intensidad. Lentamente movió más cajas y lo que encontró lo dejó perplejo.
una pequeña trampilla de madera oculta bajo una capa de polvo y escombros. Simón no sabía qué esperar. Quizás solo era una vieja trampa para roedores, o tal vez algo más, algo dejado atrás por los antiguos propietarios de la casa. Pero algo en su interior le decía que debía abrirla. Con las manos temblorosas levantó la trampilla y bajo ella lo que vio lo dejó sin palabras. Un pasadizo oscuro, cubierto de suciedad y telarañas, se extendía bajo la casa. La profundidad del túnel no era visible, pero una extraña sensación de frío emanaba del interior, como si el pasaje hubiera estado sellado por años. El aire pesado lo envolvía, y algo en su estómago le decía que no debía continuar, pero la curiosidad lo pudo más. Con cautela se agachó y, con Bartolo a su lado, comenzó a bajar. La luz de la lámpara que había llevado consigo apenas iluminaba el camino, pero, a medida que avanzaba, la oscuridad parecía tragárselo todo. La quietud era total, casi insoportable. Los ladridos de Bartolo y los crujidos bajo sus pies eran lo único que rompían el silencio. El pasaje estaba cubierto de viejos objetos, cajas de madera, muebles rotos, trozos de tela, como si alguien hubiera guardado allí cosas que no debía, cosas que ya no importaban, pero que nunca se habían desechado. La atmósfera, densa, se volvía cada vez más inquietante. ¿Qué secretos guardaba ese lugar? ¿Por qué había sido sellado? ¿Y quién había decidido esconder lo que fuera allí? Simón avanzó un poco más, cada vez más intrigado. Sabía que lo que estaba por encontrar cambiaría su visión de todo, que lo que había dejado atrás durante años, lo que había sido guardado bajo el polvo y la oscuridad, tenía que ser importante. Pero lo que descubrió en ese pasaje, en ese lugar oculto, fue algo mucho más grande y aterrador de lo que imaginaba. Simón continuaba su descenso por el pasadizo. El aire se volvía más pesado con cada paso. Bartolo, su perro, caminaba a su lado, pero su actitud había cambiado. Ahora, el animal parecía estar tenso, con sus orejas erguidas y su cuerpo rígido, como si algo en ese lugar lo hubiera alertado de manera instintiva. Simón podía sentir la inquietud en el aire. Las paredes del pasillo, cubiertas de polvo y telarañas, se cerraban a su alrededor, pero no había vuelta atrás. Su curiosidad lo empujaba hacia adelante. El pasaje no era largo, pero parecía interminable en la oscuridad. Los escalones, hechos de madera antigua, crujían bajo el peso de Simón, resonando en el espacio vacío. La humedad en el aire era densa, y el frío que se colaba por las grietas de la tierra debajo de la casa lo hizo estremecer. A pesar de la inquietud que sentía, algo en su interior le decía que debía continuar. No solo por la curiosidad, sino porque ese pasaje, de alguna manera, había estado esperando que él llegara. De repente, algo a lo lejos captó su atención. La luz de la lámpara, débil y temblorosa, iluminó lo que parecía ser una puerta, al final del pasillo. La madera de la puerta estaba ennegrecida por el paso del tiempo y su marco estaba cubierto de hiedra y musgo, como si hubiera sido abandonada a su suerte, oculta a la vista durante décadas. La puerta parecía estar ligeramente abierta, como si alguien hubiera querido que fuera vista pero también protegida. Simón se acercó con cautela, sus pasos más lentos, sintiendo el peso de la oscuridad que lo rodeaba. No sabía qué encontraría detrás de esa puerta, pero lo que sí sabía es que lo que fuera cambiaría su vida para siempre. Bartolo, aún inquieto, comenzó a ladrar de manera baja, como si advirtiera algo. Simón levantó la lámpara y empujó la puerta con lentitud. Al abrirla, una ráfaga de aire frío lo golpeó, y por un momento pensó que todo estaba vacío. La habitación era pequeña, con paredes de piedra que daban la impresión de estar sepultadas en el tiempo. El polvo cubría el suelo y el aire estaba viciado,
como si nadie hubiera respirado en ese lugar en décadas. Sin embargo, al dar unos pasos hacia el centro de la habitación, Simón vio algo que le heló la sangre. En el centro de la sala había una mesa de madera, vieja y gastada por los años. Sobre ella había un solo objeto, una caja de madera simple pero sólida, con una cerradura en el centro. A su alrededor, en el suelo, había más cajas, algunas abiertas, otras desordenadas, como si alguien hubiera estado buscando algo. Pero lo que más lo inquietó fue el hecho de que, en la pared, había un viejo retrato colgado. La imagen era de una familia, pero la expresión de las personas era fría, distante, casi deshumanizada. Algo en ese retrato no encajaba. Los ojos de las figuras parecían vacíos, como si no estuvieran mirando realmente, como si estuvieran mirando más allá de lo que podían ver. Simón se acercó a la mesa con cautela, observando la caja con recelo. El extraño silencio que rodeaba el lugar lo envolvía, y la presencia de la caja intacta y cerrada lo intrigaba más que nunca. Decidió abrirla, sin pensarlo demasiado. La cerradura cedió con un pequeño clic, y al levantar la tapa, lo que encontró lo dejó completamente perplejo. Dentro de la caja había más papeles, cartas escritas a mano, algunas envejecidas, otras más recientes. Al tocar los papeles, una sensación de incomodidad lo invadió. Estos no eran documentos ordinarios, eran cartas que hablaban de herencias, de propiedades que pertenecían a su familia y, lo más extraño, de un testamento que él nunca había escuchado. El nombre de su padre estaba escrito en las cartas, pero lo que le llamó la atención fue el nombre de un hombre desconocido, Alejandro Martínez. El corazón de Simón comenzó a latir más rápido. ¿Quién era Alejandro Martínez? ¿Por qué su nombre aparecía en todos esos papeles? Y lo más importante, ¿por qué él nunca había escuchado hablar de él? Simón pasó las páginas rápidamente, buscando más respuestas, pero lo único que encontró fueron más preguntas. La escritura hablaba de disputas familiares, de la venta de propiedades y de una familia que había intentado ocultar la verdad sobre su pasado. Cada palabra parecía envolverlo más en un misterio que nunca imaginó. Simón, sin poder procesar todo lo que había encontrado, dejó los papeles sobre la mesa y miró hacia la puerta, que seguía entreabierta. La sensación de estar siendo observado aumentó. Algo en la casa lo estaba atrapando y ya no era solo su curiosidad lo que lo impulsaba a seguir adelante. Sentía que había algo más grande en juego, algo que su familia había intentado enterrar junto con todas esas cajas y documentos olvidados. Pero mientras comenzaba a levantarse para explorar más, escuchó un ruido detrás de él, un leve crujido, como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad. Bartolo, que estaba quieto hasta ese momento, comenzó a ladrar nuevamente, más fuerte esta vez, como si estuviera defendiendo a su dueño. Simón se giró rápidamente, con el corazón acelerado, pero lo que vio lo dejó sin aliento. En el umbral de la puerta, en la sombra de la habitación, se asomaba una figura. No podía distinguir bien si era una persona o una mera ilusión provocada por la oscuridad, pero algo en esa presencia lo heló por completo. La figura estaba inmóvil, observándolo, y por un momento Simón pensó que se había equivocado, pero el miedo le decía que lo que estaba sucediendo allí, en ese rincón de la casa, era real. La figura no se movió, pero los ojos de Simón, al igual que los de su perro, no podían apartarse de ella. ¿Quién estaba en esa casa? ¿Y por qué lo había estado observando? La sensación de que algo más estaba oculto, esperando ser descubierto, se apoderó por completo de él. Simón no sabía si estaba viendo lo que sus ojos le mostraban o si la fatiga y el miedo lo estaban jugando una mala pasada. La figura en el umbral de la puerta permanecía inmóvil, como una estatua, con la oscuridad cubriendo su forma,
pero sus ojos brillaban con una intensidad que lo paralizaba. El perro Bartolo continuaba ladrando sin cesar, pero sus ladridos parecían perder fuerza a medida que la figura no se movía. El aire en la habitación se volvía más denso, y Simón no podía dejar de mirar esa sombra que lo observaba en silencio. Su mente trataba de procesar lo que veía, pero sus pensamientos se atropellaban. ¿Quién podía estar allí? No había escuchado a nadie llegar. La puerta estaba cerrada cuando entró. El silencio de la casa era absoluto. Entonces, ¿cómo era posible que alguien estuviera ahí, en el mismo lugar donde él acababa de descubrir algo tan extraño? La figura permaneció en la misma posición, sin dar señales de moverse, pero los ojos brillaban con una intensidad inquietante. Simón intentó calmar su respiración, pero su corazón latía desbocado, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que un simple desconocido. «¿Quién está ahí?», preguntó finalmente, su voz temblorosa. No sabía por qué lo había dicho. Algo en él sentía que si no hablaba, la figura seguiría ahí, observándolo en un silencio perturbador. No hubo respuesta. Solo el sonido de su propio aliento y los ladridos de Bartolo rompiendo el silencio. Simón dio un paso hacia adelante sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Quería ver el rostro de esa figura, entender qué significaba su presencia en esa casa. Con un esfuerzo que le costó, levantó la lámpara, apuntando hacia la puerta, buscando la forma que se encontraba en la sombra. Fue entonces cuando la figura se movió. Un ligero movimiento, apenas perceptible, pero suficiente para que Simón diera un paso atrás. La figura avanzó lentamente, emergiendo de la oscuridad, y Simón pudo ver su rostro por primera vez. Sus ojos, oscuros y penetrantes, lo miraban fijamente. Era un hombre de complexión fuerte, con una barba oscura y desordenada, y su rostro mostraba marcas de envejecimiento. Pero lo que más desconcertó a Simón fue el extraño aire de familiaridad que sentía al mirarlo. No lo reconocía, pero algo en esos ojos le resultaba inquietantemente cercano. «¿Quién eres?», preguntó Simón, aunque la respuesta ya comenzaba a formarse en su mente. No quería admitir lo que pensaba, pero la sensación de haber visto esa mirada, esa presencia, lo estaba consumiendo por dentro. La figura se detuvo frente a él, a unos pocos pasos de distancia. El perro, que había estado ladrando sin cesar, ahora se quedó en silencio, como si hubiera reconocido a esa persona. Bartolo, normalmente agresivo con los desconocidos, se quedó sentado, mirando a la figura con una calma casi asombrosa. «Mi nombre es Ricardo», dijo la figura con voz grave y lenta. La voz de Ricardo parecía arrastrar consigo un peso de años, de historia no contada, de secretos enterrados. «Vengo a hablar contigo, José». Simón sintió un estremecimiento recorrer su espalda al escuchar su propio nombre. No podía entender cómo esa persona conocía su nombre, cómo podía saber quién era. Su mente comenzó a girar, buscando una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, pero no la encontraba. La figura delante de él parecía tan real como la habitación en la que se encontraba, pero a la vez, algo dentro de Simón le decía que había algo más detrás de esta aparición. «¿José?», repitió Ricardo, como si lo estuviera reconociendo de algún modo. «Sé que esto es difícil de entender, pero yo también soy parte de tu historia». Simón frunció el ceño, confundido, tratando de encontrar alguna pista en el rostro de Ricardo, algo que le permitiera comprender qué estaba pasando. Sin embargo, no podía. Nada en ese hombre le parecía familiar, y sin embargo, la conexión era palpable. Algo profundo y oscuro se estaba desvelando en ese encuentro, algo que Simón nunca habría esperado encontrar en ese lugar tan lejano. «¿De qué estás hablando?». Simón no pudo evitar alzar la voz, intentando rechazar la sensación de incomodidad que lo embargaba.
No sé quién eres, ni qué haces aquí. ¿Cómo sabes mi nombre? Ricardo no respondió inmediatamente. En su lugar, bajó la mirada, como si las palabras que estaba a punto de decirle fueran demasiado pesadas para salir. Después de unos segundos de silencio, levantó los ojos, y Simón pudo ver una mezcla de tristeza y arrepentimiento en su mirada. «Yo soy tu hermano», dijo Ricardo con una voz que parecía quebrarse. «Y hace años nuestra familia nos separó. Tú fuiste olvidado por todos, menos por mí». El aire se volvió denso, como si Simón hubiera sido golpeado por una revelación tan profunda que no sabía cómo procesarla. Su mente no podía creer lo que acababa de escuchar. Hermano. La palabra le sonaba tan extraña, como algo que había dejado atrás en su vida, algo que había sido arrancado sin misericordia. Había creído que no quedaba nadie, que su familia lo había dejado atrás sin ninguna esperanza de reconciliación. Pero allí, frente a él, estaba un hombre que afirmaba ser su hermano. Y las piezas comenzaban a encajar, aunque no de la forma en que esperaba. «No puede ser», murmuró Simón, aún incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Ricardo dio un paso más hacia él, y al hacerlo, algo en su rostro cambió. La figura que había permanecido en silencio, observando a Simón desde la oscuridad, parecía haberse transformado en algo más. Un hombre real, lleno de dolor y arrepentimiento, pero también de una verdad que había estado oculta durante años. La figura ya no era una sombra distante, sino alguien con quien compartía un vínculo profundo, aunque roto, un vínculo que había sido sepultado bajo años de silencio. «No quiero que lo tomes a mal», dijo Ricardo, acercándose lentamente, «pero necesitamos hablar de lo que realmente pasó, de lo que tu familia te ocultó, y tal vez de lo que tú nunca supiste». Simón, aún en shock, dejó que las palabras de Ricardo calaran en su interior. Algo le decía que las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo, todo lo que había deseado saber sobre su familia, estaba a punto de ser revelado. Sin embargo, también comprendió que ese conocimiento traería consigo un precio. Nada sería como antes, y aunque la curiosidad lo impulsaba a seguir adelante, el miedo de lo que podía descubrir también lo mantenía cauteloso. En ese instante, la oscuridad que lo rodeaba no parecía tan ominosa. Al contrario, parecía que todo lo que Simón había vivido, todo lo que había perdido, estaba a punto de encontrar su propósito. El aire en la pequeña habitación parecía volverse más espeso a medida que Ricardo hablaba. Simón aún no lograba asimilar la idea de que el hombre frente a él fuera de hecho su hermano. Había vivido toda su vida sin conocerlo, sin saber nada de él, y de repente se encontraba con alguien que afirmaba haber sido parte de su historia, de su familia, aunque todo lo que conocía sobre su familia era ahora un rompecabezas incompleto. La figura de Ricardo, aunque imponente por su tamaño y presencia, parecía también quebrada, cargada de algo que Simón no alcanzaba a comprender. El hermano, o al menos el hombre que afirmaba serlo, tenía un aire de arrepentimiento profundo, como si las palabras que estaban por salir de su boca pudieran cambiar para siempre lo que quedaba de la relación entre ellos. «No quiero que lo tomes a mal», dijo Ricardo, en un tono suave pero firme. «Sé que esto es difícil de aceptar, pero es lo que pasó, y es lo que necesitamos entender». Simón sintió un nudo en el estómago. La confusión y el asombro lo invadían, pero algo dentro de él también le decía que debía escuchar. No podía ignorar lo que Ricardo le había revelado. Su hermano estaba frente a él, después de tantos años de abandono. Algo había sucedido, algo oscuro, que los separó, y la razón de esa separación estaba por ser revelada.
Por un momento, Simón pensó que, quizás, esa sería la respuesta final a la historia que tanto había querido comprender. «Dime qué pasó», dijo Simón, con voz quebrada, como si ya estuviera dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para poner fin al vacío de su vida. «Dime lo que tu familia me ocultó, lo que nadie quiso contarme». Ricardo se quedó en silencio por un momento, como si la carga de lo que estaba a punto de decir lo hubiera detenido por completo. Sin embargo, no había marcha atrás. Él también sabía que no podía seguir con esa mentira. Ya había esperado demasiado. «Todo comenzó con la herencia», comenzó a decir Ricardo, mirando al suelo antes de alzar la vista hacia Simón. «Cuando nuestros padres fallecieron, la finca que pertenecía a nuestra familia fue dejada a ti, José. Pero la situación no era tan simple». Simón frunció el ceño. La finca, esa propiedad que parecía un fragmento lejano de su vida, siempre había sido un misterio. Nunca entendió por qué su familia, los que aún quedaban de ella, nunca lo incluyeron en sus decisiones sobre lo que sucedió con ella. En sus recuerdos más difusos, había escuchado rumores, pero nunca se atrevió a preguntar. Ahora, las piezas comenzaban a encajar de una manera que le resultaba dolorosa. «¿Por qué a mí?», preguntó Simón, con la voz llena de incredulidad. «Nunca supe nada sobre eso. Siempre supe que algo estaba mal, pero nunca entendí qué era». Ricardo asintió lentamente, con un suspiro de tristeza que llenó el aire con su pesadez. Luego comenzó a caminar lentamente alrededor de la habitación, como si las palabras que iba a decir debieran ser medidas, cuidadosamente elegidas. El problema fue que, por alguna razón, la propiedad estaba ligada a un acuerdo familiar que nadie, absolutamente nadie, quería que tú supieras. Nuestros padres, antes de morir, hicieron un trato con un pariente lejano, alguien de tu línea familiar, que también tenía derechos sobre esa finca. Y esa persona era... Ricardo vaciló por un momento, como si el nombre fuera una maldición. Alejandro Martínez. El nombre de Alejandro le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera escuchado hablar de él en algún momento de su vida, pero no lograba recordar exactamente en qué contexto. Alejandro. Era un nombre que había sido relegado a un rincón oscuro de sus recuerdos. «Alejandro Martínez», repitió Simón, intentando unir las piezas de lo que Ricardo le estaba diciendo. «¿Quién es él? ¿Por qué nunca lo mencionaron?» Ricardo lo miró fijamente, como si estuviera midiendo sus palabras antes de continuar. «Alejandro es uno de los hermanos de nuestros abuelos, un hombre que, a pesar de ser parte de la familia, fue ignorado por todos nosotros. A nuestros padres no les gustaba hablar de él. Nadie quería mencionar su nombre, pero él siempre estuvo allí, esperando su oportunidad. Los documentos que encontraste en el depósito, la venta de la finca, todo estaba relacionado con él. Cuando nuestros padres murieron, él trató de reclamar la propiedad y cuando no pudo, hizo lo impensable. Utilizó el hecho de que tú estabas en condiciones de salud deterioradas y te apartaron a ti. Nos hicieron creer que eras incapaz de manejar la herencia y de esa forma Alejandro terminó quedándose con la finca. Simón sintió que el suelo debajo de él se tambaleaba. Todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido en la última década, parecía tener una explicación. Lo que parecía un abandono familiar, una indiferencia por parte de sus hijos y parientes, no era más que una maniobra calculada. Alejandro había manipulado a la familia y él, José, había sido víctima de una traición tan profunda que no podía comprender del todo. Entonces, ¿mi familia me dejó? ¿Me apartaron por él?, preguntó, con una mezcla de ira y tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me lo dijo? Ricardo lo miró, su rostro lleno de pesar. Lo que pasó, Simón, fue que todos en la familia,
incluidos tus hijos, querían la finca para sí. Ellos sabían lo que se jugaba en ese momento, y aunque no todos lo aceptaron al principio, fue Alejandro quien, con su influencia y sus recursos, logró manipularlos. Te apartaron, te enviaron lejos, y mientras tanto, ellos tomaron el control de lo que te correspondía. Fue un juego sucio, y ni yo ni tú pudimos hacer nada para evitarlo. Simón se sintió abrumado por todo lo que acababa de escuchar. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Había vivido su vida creyendo que su familia simplemente lo había olvidado, que la indiferencia era el resultado de un mundo que lo había dejado atrás. Pero ahora entendía que esa indiferencia era más calculada, más cruel de lo que había pensado. Bartolo, que había estado observando en silencio, se acercó a Simón y se sentó a su lado, como si supiera que su dueño necesitaba consuelo. Simón acarició su pelaje, buscando algo de calma en medio de la tormenta de emociones que lo sacudía. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó con la voz quebrada, como si aún no pudiera procesar todo lo que acababa de descubrir. Ricardo dio un paso adelante, su rostro ahora lleno de determinación. «Lo que hagamos ahora, Simón, depende de ti. Tienes el derecho a reclamar lo que te pertenece. La finca es tuya por derecho. Si decides luchar por ella, lo haré contigo. Pero si no, la historia quedará atrás y nunca sabrás realmente todo lo que sucedió». Simón cerró los ojos por un momento, sabiendo que lo que estaba a punto de decidir marcaría el resto de su vida. El silencio en la pequeña habitación era absoluto, salvo por el suave resoplar de Bartolo, quien había comenzado a descansar cerca de la puerta, como si, de alguna manera, ya supiera que el momento que tanto había temido había llegado. José, aún atónito por la revelación de Ricardo, se quedó mirando al hombre frente a él, como si cada palabra que había escuchado fuera un peso que debía cargar, un fardo del que no sabía si podría liberarse. Luchó por procesar todo lo que había aprendido, y sin embargo, las respuestas a sus preguntas llegaban una tras otra, cada vez más pesadas. No era solo que la finca había sido arrebatada de sus manos. No era solo el hecho de que su familia lo hubiera dejado atrás de una manera tan calculada y fría. Era todo. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo finalmente salía a la luz, y Simón, sin saberlo, había sido la pieza clave de un juego en el que no tuvo voz. Entonces, todo esto fue una mentira. «Mis hijos, mi esposa, mi familia», dijo Simón, mirando a Ricardo con desesperación, buscando algo que lo liberara de esa pesadilla que ahora enfrentaba. «Todo lo que creí sobre ellos fue una farsa». Ricardo suspiró profundamente y se acercó, con la cabeza baja. Sabía que Simón necesitaba respuestas, pero también entendía que no podía ofrecerle nada que pudiera aliviar el dolor de una vida de traiciones. «No todo fue una mentira, Simón. Ellos te querían en su manera, pero el dinero, la herencia, eso cambió todo. Lo que pasó después de la muerte de nuestros padres fue más grande que nosotros. Alejandro usó todo su poder para asegurarse de que no te quedaras con nada. Y lamentablemente, tus hijos, aunque no querían hacerte daño directamente, fueron parte de esa jugada. Tal vez ellos también fueron manipulados, pero no tengo excusas para lo que hicieron». Simón cerró los ojos por un momento, como si buscara aferrarse a alguna parte de sí mismo que todavía tuviera sentido. La sensación de ser ignorado, de ser despojado de todo lo que alguna vez creyó que le pertenecía, lo aplastaba. Pero más allá de todo, había algo que lo llamaba. Algo en la raíz de su ser, un atisbo de justicia, un deseo de saber qué había sucedido con su familia, con su vida. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente con la voz ronca, como si cada palabra le costara más de lo que había imaginado. «¿Qué debo hacer ahora, Ricardo?».
Ricardo lo miró fijamente, como si estuviera esperando este momento para hablar con claridad. Lo que haga ahora depende de ti. Tú tienes el derecho a reclamar la finca. Si decides que lo que más te importa es la justicia, entonces ve por ella. Si decides que ya no quieres seguir con todo esto, puedes dejarlo atrás. Pero lo que no puedes hacer, Simón, es seguir viviendo con la duda. No puedes seguir sin saber lo que realmente pasó. Simón se quedó en silencio por un momento. Pensaba en lo que significaría pelear por lo que le pertenecía. Era la oportunidad de recuperar lo que le habían arrebatado, pero también sabía que el proceso sería largo, complicado y tal vez aún más doloroso. ¿Valdría la pena enfrentarse a todo esto, a toda su familia, para reclamar algo que ya no tenía sentido en su vida? Su corazón y su mente luchaban en direcciones opuestas. Lo que realmente quería, lo que más deseaba en ese momento, era la paz. Pero sabía que la paz nunca llegaría si no entendía la verdad completa, si no pudiera finalmente enfrentar a aquellos que lo habían dejado atrás. El abandono, el dolor, todo eso necesitaba una respuesta. Necesitaba recuperar algo, aunque fuera solo su dignidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Simón levantó la cabeza mirando a Ricardo con determinación. Voy a luchar por lo que me pertenece. Por mí, por mi historia, por lo que me quitaron, dijo con voz firme, aunque temblorosa. Voy a reclamar la finca, no voy a dejar que me sigan manipulando. Ricardo asintió, y una expresión de alivio, aunque triste, apareció en su rostro. Entonces, lo haremos juntos. No estás solo en esto, Simón. Luchar por lo que te corresponde es lo más justo. Y aunque lo que encuentres en el camino puede ser doloroso, sé que será lo mejor para ti. Simón sintió que de alguna manera había tomado una decisión que lo liberaba, aunque no pudiera ver todos los resultados de inmediato. Había pasado años esperando que algo cambiara, esperando que alguien le diera una razón para seguir adelante, y ahora por fin tenía esa razón. La lucha por su derecho a ser reconocido, por ser parte de su historia, lo impulsaba hacia un futuro incierto, pero decidido. Se levantó, sintiendo cómo la energía de la decisión lo recorría. La lámpara que había dejado en la mesa titiló un poco más, como si el lugar, que había estado tan lleno de secretos y sombras, ahora respirara con una nueva vida. Bartolo, que había estado quieto hasta ese momento, se levantó también y caminó hacia él, como si estuviera preparado para lo que viniera. «Vamos, Bartolo», dijo Simón, mirando al perro que lo acompañaba siempre. «Hay mucho por hacer. Este es solo el comienzo». Con esas palabras se dirigió hacia la salida del pasadizo, con la mirada puesta en lo que vendría. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero la decisión ya estaba tomada. No iba a dejar que el destino lo siguiera arrastrando. Esta vez, él tomaría las riendas de su vida. Simón nunca imaginó que a su edad, con el peso de tantos años sobre sus hombros, tendría que enfrentarse a lo que se le venía encima. Cuando se levantó esa mañana, con la decisión firme de luchar por lo que le pertenecía, no tenía idea de todo lo que tendría que atravesar. Lo único que sabía con certeza es que no podía vivir con la duda, con la sensación de que la verdad se había escapado entre los dedos de sus manos. Había pasado demasiado tiempo esperando que algo cambiara, pero el cambio ahora dependía de él, y ya no estaba dispuesto a esperar más. La luz de la mañana entraba tímidamente por la ventana rota del depósito, iluminando las viejas maderas del suelo que crujían con cada paso. Bartolo, su perro, caminaba cerca de él, mirando con atención cada movimiento de su dueño, como si percibiera la tensión que recorría el cuerpo de Simón. No era solo el dolor físico de los años lo que lo aquejaba. Ahora tenía el peso de la responsabilidad, de la decisión de enfrentarse a una familia que lo había olvidado, o peor aún,
lo había traicionado. Simón sabía que la lucha por la finca no sería fácil. Alejandro Martínez, ese hombre misterioso que había manipulado a toda su familia, sería solo uno de los muchos obstáculos que encontraría. Y más allá de eso estaban sus hijos, los mismos que lo habían abandonado, pero que, sin embargo, ahora serían parte de este proceso. El proceso de recuperar lo que le pertenecía, lo que su familia le había robado. No sabía si ellos lo apoyarían o lo verían como una amenaza. La incertidumbre se cernía sobre él como una sombra, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Ricardo, su hermano, había prometido estar a su lado. Aunque la revelación de su existencia le había dejado un sabor amargo, la presencia de Ricardo ahora era la única constante en su vida. No importaba lo que hubiera sucedido en el pasado, lo único importante era que por primera vez en muchos años alguien lo escuchaba. Alguien estaba dispuesto a luchar a su lado. Ricardo había vivido también las consecuencias de la traición familiar, y aunque sus caminos se habían separado, ahora se encontraban unidos por un mismo propósito. El primer paso fue consultar a un abogado. No era algo que Simón hubiera hecho en el pasado. Siempre había vivido al margen de los procedimientos legales, confiando en su familia para las cosas importantes. Pero ahora, al mirar la realidad de frente, entendió que solo a través de los documentos, los registros legales, podría conseguir lo que buscaba. Ricardo lo acompañó al despacho del abogado en el centro del pueblo. El lugar estaba en un edificio antiguo, con paredes de ladrillo y una puerta de madera que crujía al abrirse. Al entrar, Simón fue recibido por un hombre de mediana edad, con cabello oscuro y gafas gruesas. El abogado, que se presentó como Esteban Salazar, los invitó a sentarse en su oficina. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros de leyes, y el aire olía a papel viejo. Era un lugar que inspiraba respeto, pero también una sensación de formalidad que desconcertaba a Simón. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó Esteban con una sonrisa profesional mientras se sentaba detrás de su escritorio y comenzaba a revisar unos papeles. Ricardo fue el primero en hablar, explicando brevemente la situación y la razón por la que Simón había decidido intervenir en el asunto de la finca. Esteban escuchó con atención, tomando notas en su cuaderno, pero no mostró ninguna sorpresa. Parecía estar acostumbrado a lidiar con este tipo de casos, aunque el asunto de la herencia de una propiedad tan disputada lo hacía más complejo de lo que Simón había anticipado. «Es evidente que esta es una situación delicada», dijo Esteban finalmente, mirando a Simón directamente a los ojos. «La venta de la finca sin su consentimiento es un caso claro de abuso de poder. Pero lo que más me preocupa es que los registros legales que tenemos aquí indican que su nombre nunca fue mencionado en los documentos oficiales de la propiedad. Esto significa que alguien, con la ayuda de sus familiares, debe haber ocultado la información deliberadamente». Simón asintió lentamente. No le sorprendía escuchar esto, pero la confirmación legal le dio una sensación de impotencia. No solo lo habían apartado, sino que lo habían borrado de la historia oficial de la propiedad. La finca, el legado familiar, había sido tomado de él sin que nadie lo hubiera informado. «Lo que necesitamos hacer es recuperar esos documentos», continuó Esteban, como si estuviera formulando una estrategia. «Necesitamos encontrar pruebas de que usted es el heredero legítimo, que la finca le pertenece por derecho. Para eso, tendremos que recurrir a la investigación de archivos antiguos, registros de la familia y posiblemente algunos testigos que aún recuerden lo que ocurrió en aquellos tiempos». Ricardo se adelantó, diciendo que él mismo podría ayudar en la búsqueda de testigos y antiguos documentos familiares que pudieran arrojar luz sobre lo que sucedió.
Esteban asintió, tomando nota, pero le advirtió a Simón que el proceso legal podría ser largo y complicado. Las leyes sobre herencia y propiedad eran complejas, y el hecho de que su familia hubiera manipulado todo el proceso solo lo hacía más difícil. A medida que salían del despacho, Simón sintió que había dado el primer paso en un largo camino que lo llevaría a descubrir toda la verdad. Aunque el proceso sería arduo, ahora tenía la determinación de seguir adelante. La sensación de ser parte de algo importante, de reclamar lo que le pertenecía, lo empujaba hacia un futuro incierto, pero con la esperanza de que podría finalmente encontrar la justicia que tanto había anhelado. Las semanas siguientes estuvieron llenas de papeles, visitas a los archivos municipales, entrevistas con viejos conocidos de su familia. Cada pedazo de información que Simón obtenía lo acercaba más a su objetivo, pero también revelaba una red de secretos más profunda y más dolorosa de lo que había imaginado. La venta de la finca, la manipulación de los documentos, todo indicaba que alguien había orquestado meticulosamente este despojo. Y aunque la verdad estaba saliendo a la luz, Simón sabía que cada respuesta traía consigo una nueva pregunta. Ricardo lo apoyaba en todo momento, pero Simón también sabía que el precio de descubrir la verdad podría ser alto. Lo que empezaba como una batalla por su herencia se estaba convirtiendo en un enfrentamiento con su propia familia, con todo lo que alguna vez creyó que conocía. «Vamos a ganar, Simón», dijo Ricardo una noche, mientras caminaban de regreso al depósito después de otra larga jornada de búsqueda. «Lo que más me preocupa ahora es que, cuando todo termine, no seremos los mismos. Pero por lo menos sabremos que luchamos por lo que es justo». Simón no dijo nada. A medida que se acercaban a la casa, miró el horizonte, sintiendo que la batalla recién comenzaba. El tiempo transcurría, y la lucha de Simón por recuperar lo que le pertenecía se volvía más compleja con cada día que pasaba. Los papeles que había descubierto, las cartas de su madre y los documentos legales empezaban a formar un rompecabezas más grande que él mismo. La finca, la herencia, todo lo que había estado en el centro de su vida, parecía ahora una historia de traición y silencio. Lo peor de todo era que, a medida que avanzaba en su investigación, Simón se daba cuenta de que no solo estaba luchando contra su familia, sino también contra un sistema que había sido manipulado en su contra durante años. Simón y Ricardo pasaban horas revisando los viejos registros familiares, buscando pistas en documentos que estaban archivados en las oficinas municipales. Esteban, el abogado, había trabajado incansablemente para obtener la información necesaria, pero lo que encontraron los dejó atónitos. La finca, que Simón siempre había considerado parte de su legado, había sido vendida de manera irregular. Alejandro Martínez, ese pariente misterioso que nunca había conocido, no solo había intervenido en la venta, sino que había manipulado a sus hijos y a otros miembros de la familia para asegurarse de que no pudiera reclamar lo que le correspondía. Simón sentía una mezcla de ira y tristeza, pero no podía detenerse. Cada día que pasaba sin que la verdad saliera a la luz era un día más que perdía en su vida. Había pasado demasiado tiempo esperando respuestas y ahora finalmente comenzaba a ver la imagen completa. Una tarde, después de varios días de investigaciones, Simón y Ricardo se sentaron frente a Esteban, con los documentos en la mesa. El abogado había reunido toda la evidencia posible, pero lo que tenían era solo el principio de una batalla legal que aún se libraba en silencio, fuera de la vista de la mayoría. Esteban los miró con seriedad, y su expresión indicaba que, aunque todo estaba claro, los próximos pasos serían los más difíciles. «Lo que tenemos aquí es suficiente para demostrar que la venta fue ilegal.
La propiedad fue vendida sin su consentimiento, Simón, comenzó Esteban, señalando los documentos con la mano. Lo que no tenemos claro es por qué tu familia permitió que esto sucediera. La intervención de Alejandro Martínez fue demasiado decisiva y eso solo lo hace más sospechoso. Simón se quedó en silencio, mirando los papeles que Esteban había colocado frente a él. Su mente trabajaba a toda velocidad, pero algo lo detenía. La verdad estaba ahí, al alcance de su mano, pero aún quedaban demasiadas preguntas sin responder. ¿Por qué su familia lo había dejado atrás? ¿Por qué sus hijos nunca le dijeron nada sobre la venta? Y lo más importante, ¿quién había sido Alejandro Martínez realmente y cómo se había convertido en el hombre al que su familia había cedido todo? Ricardo, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. Simón, lo que tenemos que hacer ahora es confrontarlos. Ya no podemos quedarnos en las sombras. Necesitamos que tu familia sepa lo que ocurrió, que se enfrenten a la verdad. Sé que es doloroso, pero esta es la única manera de que puedas reclamar lo que es tuyo. Simón asintió lentamente. Las palabras de Ricardo resonaron en su mente. Había estado evitando confrontar a su familia durante tanto tiempo, pero ahora sabía que era el momento. Si quería recuperar lo que le pertenecía, debía enfrentarse a los que lo habían dejado atrás, a los que lo habían olvidado por el poder y la riqueza. Decidió que era hora de ir a ver a sus hijos. Había dejado que el tiempo se llevara demasiadas oportunidades para hablar, para sanar las heridas que se habían creado a lo largo de los años. Pero sabía que ahora era distinto. Ya no podía seguir viviendo con la carga del pasado. El encuentro con sus hijos, sin embargo, no fue como Simón había esperado. Cuando los vio por primera vez, la sensación de desconfianza y dolor lo envolvió. Habían pasado años desde la última vez que se habían hablado de manera directa, y ahora, al verlos frente a él, Simón se dio cuenta de cuánto había cambiado su relación con ellos. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?», dijo Marta, su hija mayor, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Pensamos que habías decidido quedarte en ese lugar olvidado por siempre». Simón respiró hondo, sin poder ocultar el nudo en su garganta. «Vine aquí para hablar de algo importante, algo que no podemos seguir ignorando». Simón miró a sus hijos con una intensidad que sorprendió a todos. «Me han quitado lo que me pertenece, la finca, mi legado, todo eso fue robado. Y quiero saber por qué ustedes me dejaron atrás». El silencio que siguió a esas palabras fue denso, casi insoportable. Sus hijos intercambiaron miradas, como si buscaran alguna respuesta que no podían encontrar. Simón sintió que la verdad estaba finalmente saliendo a la luz, pero también sabía que no sería fácil para ellos aceptarlo. «No fue nuestra decisión», dijo Andrés, su hijo menor, con voz vacilante. «Papá, Alejandro estuvo involucrado en todo esto. No pudimos hacer nada, aunque intentamos detenerlo. Él manipuló todo para que tú no pudieras reclamar nada. Sabíamos que no estaba bien, pero no podíamos enfrentarlo». Simón los miró, buscando alguna señal de arrepentimiento en sus rostros, pero lo que vio fue una mezcla de miedo y desconcierto. Parecía que, aunque sus hijos se sentían culpables, no podían entender completamente lo que había ocurrido. «¿Entonces, me abandonaron por miedo? ¿Por dinero?». Simón dijo esas palabras con la voz quebrada, pero no podía evitarlo. La angustia lo había consumido durante tanto tiempo que ahora la verdad le dolía de una manera que no podía soportar. Marta lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Andrés, por su parte, parecía estar luchando con sus propios demonios. «Lo hicimos porque pensábamos que no podías manejarlo», admitió Andrés finalmente. «Nunca quisimos verte sufrir más, pero al final nos equivocamos. Y ahora,
con lo que descubrimos, no podemos negar que fue un error. Simón sintió que el peso de todas esas palabras caía sobre él, pero al mismo tiempo, algo en su interior se relajó. Había enfrentado a su familia, había descubierto la verdad que tanto había buscado, y aunque las respuestas no lo dejaban completamente en paz, sabía que ya no podía seguir siendo una víctima de sus propios miedos. «No voy a perdonarlos fácilmente», dijo Simón con una firmeza que nunca había tenido antes. «Pero sé que el único camino para salir de esto es enfrentarnos todos a lo que pasó. Y si aún queda alguna oportunidad de reconstruir algo, lo haré. No solo por mí, sino también por ustedes». Simón salió de la casa de sus hijos con una sensación de alivio, aunque su corazón seguía lleno de incertidumbres. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia se estaba transformando en algo mucho más grande. Una lucha por recuperar no solo la finca, sino también una parte de su familia, de sí mismo. La batalla legal seguía adelante, pero ahora Simón sabía que el verdadero desafío sería sanar las heridas del pasado y decidir qué hacer con todo lo que había aprendido. Simón caminaba lentamente por el camino de tierra que conducía a la finca. Cada paso era un eco de su propia lucha, de todo lo que había perdido y todo lo que aún le quedaba por recuperar. La tierra bajo sus pies, aunque familiar, ya no tenía el mismo significado. Había pasado demasiados años sin entender realmente lo que había sucedido, y ahora, enfrentado a la verdad, todo parecía diferente. La finca, ese pedazo de tierra que había sido su hogar, que había pertenecido a su familia durante generaciones, ya no era solo un símbolo de abandono. Ahora era la última prueba de una historia rota que necesitaba ser reconstruida. El viento soplaba suavemente, levantando polvo en el camino, mientras Bartolo, su perro, caminaba a su lado sin apartarse de él. A pesar de todo lo que había ocurrido, el perro seguía siendo su único compañero fiel, su única constante, en un mundo lleno de incertidumbres. A medida que avanzaban, Simón no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en los últimos meses, desde que se enteró de la verdad, de lo que su familia le había ocultado. Había sido una revelación dolorosa, pero también liberadora. Ahora sabía quién había estado detrás de su abandono, de su aislamiento. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Al llegar a la finca, la visión que se presentó ante él fue la misma que había encontrado la primera vez que llegó allí. La casa vieja, desmoronada por el paso del tiempo, el jardín lleno de maleza, las ventanas rotas. Pero algo en su interior le decía que no importaba cómo se veía la casa. Lo que importaba era lo que podía hacer con ella. Esa finca, que había sido el centro de tantos recuerdos y ahora era solo un vestigio del pasado, podía ser algo más. Podía ser su nuevo comienzo, su oportunidad para redescubrir no solo su historia, sino también su propósito. Simón caminó hacia la entrada, donde había una vieja puerta de madera que crujió al abrirse. La sensación de estar de vuelta en ese lugar lo abrumó, pero esta vez no sentía miedo ni tristeza. Había dejado atrás esos sentimientos, por lo menos por el momento. Ahora su corazón latía con una determinación renovada, la misma que lo había impulsado a buscar la verdad, la misma que lo había llevado a enfrentar a su familia. Dentro de la casa, la oscuridad aún reinaba, pero Simón había aprendido a caminar en la penumbra. Encendió una lámpara de aceite, iluminando las viejas paredes cubiertas de moho. El olor a humedad y polvo lo invadió, pero ya no era algo que lo detuviera. Cada rincón de la casa parecía contarle una historia que ahora entendía. Los objetos viejos, las fotos rotas, las cartas y documentos que había encontrado en el pasaje secreto, todo eso había formado parte de su vida, aunque él no lo supiera. Pero ahora,
Con las piezas del rompecabezas encajando, él podía ver todo con claridad. En el salón, la chimenea, que alguna vez fue el corazón del hogar, estaba vacía. Simón se acercó y, mientras observaba las cenizas en el suelo, pensó en lo que había perdido, pero también en lo que aún podía ganar. La finca, aunque abandonada y descuidada, seguía siendo un símbolo de su familia, un símbolo de su propio legado. Era cierto que había sido un lugar de traición, pero también podía ser un lugar de redención. De repente, escuchó el sonido de pasos detrás de él. Bartolo comenzó a ladrar, alertando a Simón de la presencia de alguien. Al girarse, vio una figura que se acercaba a la puerta. Ricardo. Ricardo había sido el único que estuvo a su lado desde el principio, el único que lo había acompañado en esta búsqueda de la verdad. Aunque las revelaciones sobre su familia habían sido dolorosas, Ricardo siempre había sido su apoyo. Ahora se encontraba frente a él, con una mirada que combinaba esperanza y preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ricardo, observando la finca con una expresión melancólica. Simón suspiró profundamente, mirando alrededor antes de responder. «Siento que esto es más que una propiedad. Es más que lo que nos pertenece. Esto es parte de nosotros, de lo que somos, de lo que siempre fuimos». Hizo una pausa, como si pensara en las palabras que estaba a punto de decir. «He pasado tantos años sin saber nada, sin comprender lo que pasó. Pero ahora todo está claro. No lo perdí todo, Ricardo. Al final, lo único que nunca me pudieron quitar fue mi dignidad». Ricardo asintió, como si entendiera perfectamente lo que Simón quería decir. No necesitaba más palabras para comprender la magnitud de lo que su hermano había pasado. Habían sido años de sufrimiento, de silencio y de traición, pero ahora la verdad ya estaba en sus manos. «Lo que nos queda ahora es reconstruir, ¿verdad?», dijo Ricardo, con una sonrisa que Simón rara vez había visto. Era una sonrisa sincera, llena de la misma esperanza que él sentía en su interior. Simón asintió lentamente, caminando hacia la mesa que había en el centro del salón. Sobre ella, los papeles antiguos que había encontrado en su primer día en la finca aún descansaban allí, como recordatorios de todo lo que había ocurrido. «Sí, vamos a reconstruir», respondió Simón mientras miraba los papeles. «No solo la finca, vamos a reconstruir todo lo que se rompió. Y, aunque no será fácil, lo haremos juntos». A lo lejos, el sonido de los pájaros al amanecer llenó el aire, como una señal de que la vida continuaba. Había perdido mucho, pero también había ganado algo, algo que no tenía precio, la verdad. Y ahora, con ese conocimiento, estaba listo para enfrentar lo que quedaba de su vida. La finca ya no era solo una propiedad, era la oportunidad para redescubrir quién era realmente. Simón caminó hacia la ventana rota, mirando el paisaje que se extendía ante él. No sabía lo que el futuro le depararía, pero una cosa era cierta: no iba a vivir en la sombra de su pasado ni permitir que la mentira lo definiera. Con la ayuda de su hermano, de Bartolo y de todo lo que había aprendido, iba a reconstruir lo que el destino le había arrebatado. Y lo haría a su manera, sin rendirse, sin dejar que el miedo lo controlara. Había llegado el momento de tomar el control de su vida.